muy buenas, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Luis Carlos Brito. Estamos trabajando sobre las opciones de capa, en algo que llamé todo sobre las opciones de capa, y si lo llamé todo sobre las opciones de capa es porque será largo, y si estás aquí, bienvenido, y te agradezco por tener la paciencia que has tenido para llegar hasta aquí. Y también, si has visto el video anterior, terminamos de trabajar con la explicación sobre la pestaña general de las opciones de capa de la capa vector. Recordemos que apenas estamos trabajando la capa vector. Bien, vamos a saltar rápidamente a la siguiente pestaña. Esto es sobre las sombras. Bien, espero no nos demoremos mucho en esto. Las sombras aquí nos especifican sombra de la capa animada. Todos nos especifica que son animadas, son pues bastante útil también en caso de que no queramos trabajar pues la sombra en propiamente dentro de nuestra capa vector. Bien, comenzamos. La primera opción, el Layer Shadow, es la sombra que nos da perdón, la sombra que nos da, que nos refleja la figura, la capa. Es decir, es algo así como la sombra, repito, que nos va a generar la capa. Estoy diciendo lo mismo varias veces, pero más bien veámoslo en el renderizado. Simplemente es algo así como una superposición de la misma capa debajo con el efecto de sombreado, es decir, como si fuese la misma capa con la sombra. El offset es el valor que se ponga acá, es que tanto se va a alejar la sombra de nuestra capa. Si ponemos un valor, va a parecer que nuestra capa está, en caso de que ese tipo de sombra es útil en caso de que esté sobre algo plano, es decir, si estamos animando, no sé, una estrella sobre una pared, una camisa sobre el pecho de alguien y está un poco alejado. Es decir, si ponemos un valor más grande acá, va a parecer que el objeto está más alejado, y si ponemos uno más pequeño, va a parecer que está más cerca. ¿Vemos? El desenfoque es lo mismo que hemos visto. Si colocamos un valor 0, va a aparecer una sombra totalmente cartoon, es decir, la misma figura. Si colocamos el mismo valor, digamos en 8, que tenga cierto desenfoque, y la expansión vamos a colocarla a 10, eso va a hacer que nuestra sombra sea un poco más grande que nuestra figura. Bien, vamos a quitarle esto, 0. Bueno, el color de la sombra es básicamente a vuestro antojo. Podéis escoger, perdón, estoy hablando mal. Pueden escoger cualquier color que deseen. Pueden escoger la sombra si quieren sin transparencia, es decir, que la sombra sea totalmente roja, totalmente azul. Eso no hay nada que objetar. Eso es dependiendo de cómo cada persona guste hacer su efecto. Perdón. ¿Sí? Recordemos, mayor opacidad, más va a parecer que la luz es más fuerte y que la sombra pues también es más fuerte, y menos opacidad, es decir, menor valor alfa, va a parecer que nuestra luz es más débil y por lo tanto nuestra sombra es más débil. La dirección de la sombra, ya sabemos, ya la teníamos en diagonal hacia nuestra derecha abajo, y simplemente si la acomodamos en su contrario va a ser hacia el otro lado, normal. Vamos a seleccionar la sombra. Esto ya lo vimos, el layer shading, la vimos acá aquí en auto shading radius. Es básicamente lo mismo, es la sombra que se realiza dentro de nuestra capa, ¿sí? Solo que acá ya podemos añadirle la dirección, podemos cambiarle el color, podemos cambiarle la contracción. Obviamente es la parte contraria de la expansión, es decir, como en el shadow trabajamos la sombra que genera nuestra figura, podríamos trabajar más grande, pero entonces como esto es lo que se genera dentro de nuestra capa, no podemos trabajarla más grande que nuestra capa, entonces la contracción es cuánto hacia adentro se va. Si ponemos un valor más grande, nos va a ir más cercano hacia el centro de nuestra figura, lo vemos, de nuestra capa, perdón.
Más de lo mismo, la dirección es en qué dirección la queremos apuntar. Podemos simplemente girar esto o poner un valor acá. La sombra de perspectiva es bastante más útil en animaciones en que necesitamos que se genere una sombra realista. Es bastante útil. Por ejemplo, simplemente la activé y vamos a mostrarnos, a regalarnos un renderizado de un tipo de sombra en perspectiva. Perdón, no le he dado a aplicar. Ahora sí. Y no la vemos, pero está acá atrás de la sombra, de aquí atrás de la estrella. Lo que hace es generar, como dice acá, una sombra 3D. Es una sombra en perspectiva. Realmente no es una sombra en perspectiva, es una simulación de unas sombras en perspectiva. Y se genera a partir del origen de la capa. Recordemos que esas son las opciones de capa. Y recordemos que el origen de la capa es esta de acá, esto que es una cruz apuntando hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, si acomodamos el origen con la herramienta de acomodar origen, justo abajo en la punta de nuestra estrella, vemos acá la acomodamos y aplicamos con la sombra 3D seleccionada en perspectiva, vamos a ver que la sombra se nos genera tridimensional respecto al punto de origen. Bien, el desenfoque es lo que vimos allí en estas partes. Bueno, desenfoque, la escala es el tamaño. Si aumentamos la escala, realmente no sé en qué valores, entre qué valores puedo colocar, pero si aumentamos la escala, nuestra sombra va a ir va a ser menos afectada por la perspectiva. Es decir, va a ser como si el piso estuviese un poco más inclinado hacia nosotros. Entonces vamos a dar eso en el 1. Y shear es algo así como el movimiento horizontal hacia derecha o hacia izquierda de nuestra sombra. Si ponemos un valor 1, lo común debería ser que se nos moviera hacia la derecha, estoy en lo correcto, respecto al origen, nunca moviéndose de nuestro origen. Y si colocamos un valor negativo, debería irse hacia la contraposición, el lado contrario, hacia la izquierda. Es bastante útil, es muy útil. Realmente si generamos una animación de un personaje corriendo y queremos que corriendo de perfil y queremos que generar una sombra de tipo perspectivico es una palabra que no existe, de tipo afectado por la perspectiva, y no queremos hacer la animación o efectos de máscara para crear la sombra y lo queremos realista, podemos usar esta opción de las capas, de las opciones de capa, de la capa. Bueno, esa funciona en general para todas las capas. ¿Qué más? Obviamente colocando el origen a partir de lo que sería la línea de horizonte, es decir, donde nuestro personaje tocaría el piso. Bien, es todo con sombras. Creo que en este mismo video, alcanzamos a ver las demás. Bien, el motion blur es el desenfoque de movimiento para cuando hacemos animaciones. Es decir, vamos a hacer una animación del tipo vectorial, solamente afectando los vectores dentro de nuestra capa vector, y vamos a hacer que nuestra estrella simplemente mueva de un lado a otro en un segundo. ¿Sí? Bien, entonces el desenfoque aquí nos señala que solamente en la animación el desenfoque de movimiento, cuando seleccionamos el motion blur on, desenfoque de movimiento activado, es básicamente una muestra no de desenfoque, sino de algo así como acciones consecutivas. Bien, nos va a mostrar más o menos el movimiento de nuestra estrella respecto a su anterior. ¿Sí? Si no me hice entender, es una muestra de... En muchas ocasiones nuestros movimientos son demasiado rápidos y no sabemos qué pasa en la mitad. ¿Sí? Entonces necesitamos ese desenfoque. Entonces vamos a crear esto que sea un poco más rápido, y si lo acomodamos en la mitad, cuando renderizamos el video no podríamos ver bien el movimiento, pero entonces si le añadimos un desenfoque vamos a saber qué fue lo que ocurrió con ese movimiento en nuestra animación. Entonces este es el desenfoque de movimiento y funciona así, se muestra y funciona así. Entonces nos va a mostrar los fotogramas anteriores
depende del valor que coloquemos. Si colocamos 4 fotogramas, nos va a mostrar los 4 fotogramas anteriores al que estamos viendo, es decir, 4 imágenes después de antes de las que estamos viendo, 1, 2, 3 y 4, producidas por una desaparición, pues una visibilidad cada vez menor. El frame skip es lo que se salta, es decir, si coloco 4 fotogramas y coloco un frame skip de 2, se va a saltar, va a colocar un fotograma cada 2. Si no me hago entender, coloca pues los fotogramas de desenfoque los que serían cada 2 fotogramas. Pero entonces recordemos que estoy en el fotograma número 6, entonces no hay 4 fotogramas hasta el número 1 contando de 2 en 2, solo hay 2, entonces solo me añade 2. Bien, la opacidad es lo que se añade, una opacidad de 90 para el primero y de 10 para el último. Vamos a ver que la primera se nos va a ver casi como la figura, y la última bastante desaparecida. Son cosas bastante útiles de saber. Y el radio de desenfoque es algo que hemos visto mucho, que ya ustedes deben estar cansados de escucharlo de mí, y es, bueno, el desenfoque alrededor de la figura. Bien, creo que podemos trabajar con la siguiente pestaña: vectores. Bien, vectores y vectores. A ver, ¿esto para qué es útil? Esta pestaña en las opciones de capa solo se ve en las capas de vector, porque solo funciona con los puntos de vector. Entonces, para activarla, simplemente es señalar, si mi inglés es correcto, esto traduce contornos ruidosos, ¿sí? Y lo que nos crea es un efecto de distorsión respecto a la relación línea-figura. Es decir, simplemente hace que las líneas de nuestra figura sean distorsionadas, pero no en animaciones, solo en la figura. Hay cartoons que usan estos efectos, obviamente tal vez no con este programa, pero usan estos efectos, y esos cartoons son como, me recuerda mucho a Eddie Eddy. Si no lo han visto, realmente tienen que verlo, es bastante bueno. Bien, ahora activar la segunda opción, Noisy Fields, es figuras ruidosas, y nos crea ya la relación con respecto a figura contorno. Es decir, el contorno va a tener la misma distorsión que nuestra figura. Activando el ruido animado, nos va a crear una interpolación infinita sobre la distorsión de los vectores, ¿sí? De las conexiones de vectores animadas. Esto es muy útil en caso de que estemos animando nubes también, nubes de polvo, en que necesitamos que tengan mucho movimiento. Simplemente crearíamos una figura continua como un círculo, y le generaríamos de pronto este tipo de ruido animado. Bien, ahora el offset es qué tanto movimiento hay. Vamos a agregar un valor mayor y hay más movimiento, y la escala en píxeles es qué tanto qué tan grande se hace el movimiento. Si es un valor menor, el movimiento es bastante menor, y si hace un valor mayor, el movimiento es bastante menor, ¿sí? Colocamos, esto llega hasta 1024, vemos que entonces la distorsión es menor, pero el movimiento es mayor. Vemos que es bastante útil en animación, cuando les da pereza o nos da pereza animar nubes. Bueno, el intervalo es cada cuánto se va a generar este efecto. Estamos en un fotograma, es decir que cada fotograma se va a generar un movimiento infinito, y si colocamos digamos 5 fotogramas, entonces cada 5 fotogramas se va a generar el movimiento de manera infinita también. Bien,
cuando tenemos de pronto los strokes, las líneas, las conexiones activadas, es decir, visibles, en esta opción vamos a agregar otra vez uno, en esta opción podemos ponerle cuántas líneas de conexión queremos. Obviamente a medida que añadimos más, va a parecer que es más pesada va a ser más pesada nuestra renderización, y nuestro motor de renderizado le va a tomar más tiempo. Bien, estas últimas dos opciones realmente no sé muy bien cómo funcionan. Sé que el Legacy Curves es para ¿cómo se llama? Para activar el reconocimiento para antiguos dibujos que se generaban en la versión 5 del programa, si no estoy mal. Entonces, bien, hemos terminado con las opciones de capa. Las opciones 3D vamos a dejarlas para otro video. Las opciones de capa 3D Options, que también solo funcionan en capas de vector. Bueno, muchas gracias por ver. Recordemos que si sigues viendo estos videos, esta parte de los videos, es porque realmente quieres aprender. Son cosas muy útiles que realmente es bueno conocer. Gracias por ver, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios y hasta la siguiente.